China y Rusia. Ustedes seguramente no han visto prácticamente nada porque no lo hay. Como tal, una declaración, por ejemplo, de Xi Jinping diciendo, o sea, frente a la cámara, Xi Jinping diciendo, yo apoyo a mi amigo Putin, cualquier cosa que se necesite para garantizar la seguridad de su gobierno, para garantizar la seguridad del Estado ruso, aquí está mi apoyo como líder de China y como socio y aliado cercano a Putin y al pueblo ruso. Ninguna declaración por parte de China, peregrinos, fue en ese sentido. Es más, no ha habido ninguna declaración por parte de ninguna autoridad diplomática, militar, ni de ningún tipo por parte de China hacia Rusia. Ninguna. Y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué? ¿Por qué China no apoyó en un discurso a Putin y a Rusia? Si se supone que son los mejores amigos, super aliados, socios estratégicos. Bueno, pues vamos a responder esas preguntas y ese tema específicamente, de por qué China no se ha pronunciado al respecto y por qué en su momento de más alta crisis no se pronunció a favor de Putin. Bueno, es una nota de Reuters, la agencia de noticias. Ustedes saben, peregrinos, es una fuente muy confiable, una fuente que yo les recomiendo sin lugar a dudas. Es algo que les va a funcionar. A ver, ustedes pueden decir, no, pues yo mejor veo las noticias en The New York Times, yo las veo en DW, o yo prefiero RT de Rusia, o Sputnik Mundo de Rusia, o yo prefiero The Global Times en China, o yo prefiero Al Jazeera, o yo prefiero AP Noticias. Pero todas las noticias salen de la agencia de noticias Reuters. Hay algunas que no, pero las son muy pocas. La agencia de noticias precisamente se llama así, agencia de noticias Reuters, Reuters Thomson, porque funciona como una distribuidora de noticias. Entonces, si quieren enterarse de las premisas, es en Reuters. Y ya después los medios se cuelgan de la información de Reuters. De hecho, los reto que si ustedes leen otro medio de comunicación, debajo de las notas, casi siempre, casi en todas las notas, otros medios ponen como pie de página, cortesía de Reuters o agradecemos a Reuters, porque muchos lo conocen como Reuters, yo siempre le digo Reuters, que es como la pronunciación estadounidense o de inglés estadounidense, y Reuters le llaman los británicos. Entonces por eso pueden escuchar Reuters a veces y Reuters también a veces, depende como de qué acento es, del inglés británico como tal o del otro inglés que se habla en todo el mundo. Bueno, cuando se supo el sábado que las tropas mercenarias de Wagner se dirigían hacia Moscú en una rebelión de corta duración, varios empresarios del sur de China comenzaron a llamar, escuchen bien, frenéticamente a las fábricas para que detuvieran los envíos de productos destinados a Rusia. O sea, el pánico fue gigantesco. Vamos a ver en esta nota cómo desde distintos puntos de China, desde el diplomático, desde los empresarios, desde del ámbito energético, desde el ámbito tecnológico, encendieron las alarmas y cada sector llevó a cabo pasos distintos. Entonces, bueno, la mayor parte de los empresarios de China empezó a llamar rápidamente a sus fábricas a decir, detengan los envíos de nuestros productos a Rusia, porque esto se va a poner feo. Bueno, si bien el motín, la mayor prueba para el liderazgo del presidente Vladimir Putin desde su invasión a Ucrania en 2022, se desvaneció rápidamente. O sea, si bien el motín duró pues, relativamente poco, 12 horas más o menos, algunos de estos exportadores ahora cuestionan su futura dependencia del aliado más cercano de Beijing. Entonces yo les pregunto, si ustedes tuvieran una empresa que genera miles de millones de dólares al año, son chinos y su principal socio es Rusia, ¿qué harían después de que pasó todo esto? Seguramente van a buscar otros socios, porque a partir de ese momento ustedes ya vieron que Rusia es una caja de Pandora que puede reventar en cualquier momento. Entonces, a partir de ese momento, lo que le preocupa a Rusia es que los chinos o muchas empresas chinas empiecen a bajar su dependencia tanto para importar como para exportar a Rusia.
Y por eso en México, por ejemplo, que es mi país y que es lo que conozco, se está llenando de empresas chinas. ¿Para qué? Para exportar directamente a Estados Unidos. Que bueno, es una de las razones, el tema este de Rusia y China. Pero lo es más, y eso hay que decirlo, o sea, porque China está recibiendo muchas restricciones por parte de Estados Unidos. Entonces las empresas chinas lo que buscan es abrir la fábrica en México para, a través del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, comercializar más fácilmente y así evitar o evadir restricciones comerciales de Estados Unidos a China. Que eso a quien perjudica es a China, y a quien beneficia obviamente mucho es a México, que por eso tenemos, entre otras cosas, el peso, la moneda mexicana muy fuerte. Pero bueno, pensamos que iba a haber un gran problema, dijo Shen Muhui, jefe del organismo comercial de las empresas en la provincia sureña china de Fujian, una provincia gigantesca, recordando la pelea entre sus miembros exportando autopartes, maquinaria y prendas a Rusia. Déjale dar un traguito a mi café. Entonces, bueno, el miedo estaba fuerte con los empresarios chinos. Sobre todo pues porque no se sabía realmente qué iba a pasar. Entonces, bueno, aunque la crisis se ha aliviado, y creo que me adelanté a lo que ahorita le estaba diciendo, algunas personas permanecen al margen, ya que no están seguras de lo que sucederá más adelante, agregó, y se negó a nombrar a las empresas que detuvieron los envíos. Es decir, aunque ya pasó, la duda de que pueda volver a pasar ya está en los empresarios chinos. Y ustedes saben que los empresarios chinos, peregrinos, buscan obtener ganancias y ya. Si dejan solo a su socio más cercano que Rusia, les importa poco y nada, a buscar otro socio. China trató de restarle importancia a los eventos del fin de semana y expresó su apoyo a Moscú, con quien estableció una asociación sin límites poco antes de que Rusia invadiera Ucrania en lo que Moscú llama una operación militar especial. A ver, ojo con esto, yo les dije al principio que China no se había manifestado en ningún momento a favor de Putin y de Rusia después de estos acontecimientos. Ustedes dirán, peregrino, acabas de leer que China se manifestó para con Rusia. Sí, eso se dice que fue en privado, pero al público de forma oficial no vimos a ningún líder político chino manifestando su apoyo a Rusia. Y eso es grave. Eso es muy, muy grave, peregrinos. Vieron, por ejemplo, cuando pasó lo del terremoto en Turquía con Erdogan. Inmediatamente después, los miembros de la OTAN, todos publicando sus condolencias para el pueblo turco, ofreciéndole apoyo económico de todo tipo al presidente turco Erdogan. Ese es el apoyo que no se vio por parte de China hacia Rusia, sobre todo en un momento pues fuerte. A ver. Pero un alto funcionario estadounidense dijo el lunes que el levantamiento del fin de semana había perturbado al liderazgo enclaustrado en Beijing, y algunos analistas dentro y fuera de China comenzaron a cuestionar si Beijing necesita relajar sus lazos políticos y económicos con Moscú, porque ¿qué le pasaría a China si su socio más cercano vive una agitación política, otra como la que se vivió anteriormente? Pues, le afectaría, y le afectaría muchísimo, sobre todo porque se está peleando con Occidente mientras refuerza sus lazos, con la propia Rusia y el propio Putin. Ha puesto una mosca en el agujero de esa relación sin límites, dijo el analista de seguridad con sede en Singapur, Alexander Neil. A ver, dijo, puso un granito en el arroz este tema. O sea, ya esto de una asociación sin límites entre nosotros, chinos y rusos, ya no podemos como tal seguir hablando de una asociación sin límites, cuando debemos de poner un límite precisamente para estar cubiertos en el dado caso de que se desencadene este tipo de acontecimientos en el interior de Rusia. El ministro de Relaciones Exteriores de China, que describió el motín
abortado como asuntos internos de Rusia y expresó su apoyo a los esfuerzos de Moscú para estabilizar la situación, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters. Por eso les digo, o sea, los diplomáticos chinos no querían saber nada, al menos en el ámbito público, o de un mensaje oficial desde Rusia, porque digo, imagínense que yo soy canciller de México, peregrinos, por ejemplo, y me mandan a China, y yo como canciller mexicano digo, ¿saben qué? México, mi país, está a favor de la paz. Ok, México está hablando a través de mí, porque yo soy un representante mexicano, pero si yo no hablo nunca, nadie sabe la postura de mi país, nadie sabe la postura de México. Eso fue lo que hizo China. No dio un mensaje oficial para saber qué pensaba China y si realmente apoyaba o no a Putin. Entonces llama a la preocupación. Yevgeny Prigozhin, el jefe del ejército privado ruso Wagner, que ha librado algunas de las batallas más sangrientas de Rusia en la guerra en Ucrania, lideró la revuelta armada después de alegar que un gran número de sus combatientes habían muerto en fuego amigo. Es decir, recuerden, esto ya se los he mencionado en varias ocasiones, Prigozhin dijo, Sergei Shoigu, el ministro de la defensa rusa, mandó bombardear a mis muchachos. Esas fueron las palabras de Prigozhin. Y eso se supone fue lo que desencadenó esta revuelta en contra del propio Sergei Shoigu. Dice, pero el líder mercenario suspendió abruptamente el levantamiento el sábado por la noche cuando sus combatientes se acercaron a Moscú sin encontrar prácticamente resistencia durante una carrera de casi 800 kilómetros, unas 500 millas. Imagínense, o sea, todas esas horas iban transitando hacia Moscú, peregrinos. Es bárbaro que no se haya visto una respuesta militar por parte de Putin, o del ejército ruso, pues. China no hizo comentarios sobre el desarrollo de la crisis, pero emitió un comunicado el domingo cuando el ministro de Relaciones Exteriores Qin Gang organizó una reunión sorpresa con el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia en Beijing. Por eso les digo, o sea, la comunicación fue más entre ambos países que como tal una postura pública oficial hacia el mundo por parte de China con respecto a lo que estaba pasando en Rusia. En el corazón de las relaciones entre China y Rusia hay una oposición compartida a lo que ven como un mundo dominado por Estados Unidos y la expansión de la alianza militar de la OTAN que amenaza su seguridad. Eso lo tenemos claro, peregrinos. O sea, son los dos países que se oponen a ese mundo unipolar y a ese expansionismo, entre comillas, y ya hablaremos después de ese tema, de la OTAN hacia el este de Europa. Eso, ahí están perfectos, o sea, los dos piensan lo mismo. Debe de haber un mundo multipolar, piensan China y Rusia, en el que pues, no solamente sea dominado por Estados Unidos. Después de asegurar un tercer mandato sin precedentes como presidente a principios de este año, el presidente chino Xi Jinping realizó su primer viaje al extranjero a Moscú para reunirse con su querido amigo, así lo llamó Xi Jinping en ese entonces, y quienes me siguen desde hace pues, mucho tiempo seguramente recordarán esa noticia de la llegada de Xi Jinping a Moscú, diciendo, querido amigo Putin, estoy aquí en mi primera visita como o asumiendo el tercer mandato como presidente de China. Si bien los comentaristas nacionales de los tabloides chinos estatales aplaudieron los rápidos esfuerzos de Putin para acabar con la rebelión, incluso algunos en China, donde el discurso crítico está estrictamente controlado, comenzaron a cuestionar la apuesta de Beijing por Rusia. O sea, muchos pues dijeron, bueno, Rusia, increíble, lo controló la situación, llegó a un acuerdo rápido, evitó un derramamiento de sangre. Pero muchos otros dijeron, tal vez no estamos tan seguros dependiendo tanto de un país que en estos momentos tiene tantos problemas y que puede tenerlos más. China será más cautelosa con sus palabras y acciones sobre Rusia, dijo Shen Dingley, experto en relaciones internacionales con sede en Shanghái. O sea, un experto en la política interna china y externa también está diciendo, estoy seguro que China va a apostarle a ser más cauteloso y a cuidar más sus palabras con relación a cualquier apoyo hacia Moscú. Y por eso vemos que no se manifestó abiertamente a favor
de Putin en este conflicto. Sin embargo, algunos eruditos chinos han ido todavía más lejos. Yang Gun, profesor de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China en Beijing, escribió un comentario publicado el sábado en el que pedía a China que apoyara directamente a Ucrania. Escuchen bien, peregrinos, que pedía directamente que apoyara a Ucrania China para evitar ser arrastrada a un atolladero de guerra por parte de Rusia. Es decir, varios expertos y científicos pues de las ciencias sociales en China ya están diciendo: vamos a quitarnos de problema y vamos a condenar la invasión a Ucrania, porque más que nosotros jalar a Rusia hacia un mundo multipolar, en varios aspectos Rusia podría llevarnos o empujarnos hacia un mundo en el que quedemos aislados. Por eso les estoy diciendo que tantas empresas chinas han empezado a salirse del propio territorio chino y muchas empresas occidentales ya no ven a China como la principal opción para invertir. Con el desarrollo de la situación actual y la tendencia de la guerra, China debería ajustar aún más su posición sobre Rusia y Ucrania, aclarar su actitud y estar decididamente del lado de los vencedores de la historia, escribió en el periódico singapurense en idioma chino. Entonces, o sea, de alguna forma aquí pues está diciendo que la OTAN va a ganar o que está ganando con el tema pues, de apoyar a Ucrania. Pero él está diciendo, o sea, nosotros no podemos estar del lado de los que van a perder porque pues finalmente son nuestros intereses. Y yo les digo, si alguien en este mundo es pragmático y ve únicamente las cosas desde su perspectiva que le pueda beneficiar, es un chino, peregrinos. O sea, ¿ustedes creen que China se preocupa porque Rusia no quede aislada y porque siga teniendo ingresos de sus energéticos y que por eso le está comprando más energéticos? No, peregrinos, le está comprando más energéticos, está teniendo más relación con Rusia porque están sacando mucho provecho económico de eso. Están comprando los energéticos demasiado baratos a Rusia. China para nada es, o sea, los chinos no se andan pues con cosas, peregrinos, de sí, nosotros apoyamos, no, o sea, si nos conviene, lo hacemos, y si no, a donde nos convenga. Y no sé si está bien o mal, pero así es. Sin embargo, otros académicos con sede en China dijeron que Beijing no cambiaría su postura sobre Rusia como resultado del incidente. O sea, les digo, hay como dos bandos. Entonces, bueno, la incertidumbre de la inversión. China es el principal socio comercial de Rusia y Beijing exporta de todo, desde automóviles hasta teléfonos inteligentes, y recibe crudo ruso barato que enfrenta sanciones en gran parte del resto del mundo. Pero incluso en el sector energético, que impulsó un aumento del 40% en el comercio entre Rusia y China en los primeros 5 meses de este año, hay algunas señales de cautela de China. Es lo que les digo, o sea, China está sacando mucho provecho, tan así que aumentó 40% los intercambios energéticos con Rusia. Los principales ejecutivos de las empresas energéticas estatales chinas han dicho habitualmente que era demasiado pronto para comentar o eludir las preguntas sobre las nuevas inversiones en Rusia. O sea, por eso lo que decía el especialista en geopolítica y lo que también yo les dije, peregrinos. En estos momentos son muy cautelosos con respecto a cualquier decisión, tanto a favor como en contra de Rusia. ¿Por qué? Pues porque los chinos, les digo, son sumamente inteligentes y no van a irse como gordo en tobogán a favor de Rusia. Entonces, bueno, dijo que el gobierno chino también parecía estar actuando con cautela, señalando que Beijing aún no había firmado un acuerdo para un nuevo gasoducto importante que conectara a los países a pesar del impulso de Moscú. O sea, ese acuerdo del que se habla mucho, y yo se los he platicado, para construir un gasoducto, un oleoducto también, entre Rusia y China, está parado, y lo está parando China, no Rusia. Si bien China es vital para la economía de Rusia, el comercio de China con Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, que se encuentran entre los críticos más feroces de la guerra entre Moscú y Ucrania, eclipsan sus tratos con Rusia. Es decir, China, su principal socio comercial es Estados Unidos, después Europa, después Japón, y por allá anda el Reino Unido y Rusia al mismo nivel. O sea, China
China, si está bien con Estados Unidos, si está bien con Japón y si está bien con la Unión Europea, no le preocupa nada. Por eso muchos dicen, ¿por qué se está metiendo en problemas China ayudando o declarando a favor de Rusia? Beijing ahora tiene más razones para tener más reservas y volverse más transicional en sus tratos con la Rusia de Putin, dijo Wen Tizun, politólogo de la Universidad Nacional de Australia. No tiene sentido hacer una inversión a largo plazo en alguien que puede no sobrevivir de manera creíble a largo plazo. Es decir, China está viendo, hoy construyo un oleoducto, hoy refuerzo mi dependencia con los energéticos rusos, y qué tal si mañana hay una inestabilidad gigantesca en Rusia. Yo me quedo sin esos recursos que firmé o acuerdos que firmé cuando Rusia estaba bien.